Génesis capítulo 12. ¿Estamos por allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham, como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén. Abraham, el padre de la fe, el padre de esta fe en la que nosotros estamos. El padre de la fe, Abraham. Dice acá la Escritura que él, cuando salió obedeciendo a esa palabra de Dios, tenía 75 años. Vemos acá que cuando Dios lo llama, le dice que salga de su tierra y de su parentela. Y Abraham se lleva a Lot. Obviamente Abraham no entendía completamente lo que Dios le estaba diciendo. Salió del lugar físico, pero se trajo cosas de allá y no había entendido. Dios sabía que iba a ser así, pero vemos acá al padre de la fe. La Escritura nos dice que de él Dios levantó la iglesia. De esa fe viene el Israel terrenal, que es el ejemplo de la iglesia. Todas esas cosas que Dios empezó a decretar desde la antigüedad, que simbolizaban a su iglesia. Nota que aquí lo que el Señor le dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿En dónde? Más adelante le dice: en tu simiente. La simiente, dice Pablo, que es Cristo. Impresionante, hablando de su iglesia. Pero ¿qué quiero que veamos acá? Que cuando Dios nos llama, hay una respuesta de nosotros a Dios. Y esa respuesta es lo que hace que Dios camine con nosotros y ande con nosotros. Dice el apóstol a los Hebreos, en Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él sepa que Él está allí y que lo va a premiar por Él haberse acercado a Él. Amén. Este era el caso de Abraham. Dios le dijo: te bendeciré y serás de bendición, y a los que te maldigan yo los maldeciré. Impresionante lo que Dios decía. ¿Por qué? Porque Abraham había creído esa palabra que escuchaba allí y obedeció en fe. Pero yo quiero que en este día nosotros empecemos a ver cómo era esa fe de Abraham. Porque a veces somos conocedores que Abraham es el padre de la fe. A veces sabemos que por fe somos salvos, pero en realidad no sabemos ni cómo es nuestra fe, ni cómo funciona, ni cómo respondemos a Dios en realidad, ni qué medida de fe Dios acepta de nosotros. Y no entendemos eso, ni cuánta es la fe que en realidad nos pertenece a nosotros. Porque en realidad no hemos estudiado esa fe de Abraham. Cuando Abraham es llamado, él responde con fe. Pero si nosotros nos vamos al capítulo 15, ahí vamos a ver en el capítulo 15. Yo creo que prestemos atención a los tiempos. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham. ¿Qué vemos allí? Que no es Abraham, sino Abraham. Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Dios,
¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Amén. Veamos que acá aparece esta famosa palabra para nosotros los cristianos. Digo famosa porque en la fe nos es acreditada a nosotros, y esto lo vamos a estudiar un poquito más a profundidad en Romanos 4, que dice que a nosotros, así como a Abraham, se nos cuenta la fe como justicia. Sabemos que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice que creyó al Señor y le fue contado por justicia. Esto es algo que nosotros los creyentes tenemos que entender y entenderlo de una manera clara. Los justos son los que van delante de Dios. Los justos son los que van a heredar el cielo. Amén. Los justos son los justos, no los injustos. Ahora, ¿quiénes son los justos ante Dios? ¿Quiénes son los justos? Vamos a ir un momento a Romanos 4. Aparten acá porque vamos a ir, si el Señor lo permite, llevando esto cronológicamente. Por eso tengo acá estos apartapáginas para yo poder ir apartando allí y no estar buscando mucho. En Romanos 4 tenemos acá el ejemplo de Abraham, dice Reina Valera. Voy a comenzar a leer, leo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mira esto. Primero Pablo, cuando habla de él, y no lo está diciendo, esto tiene que entenderse, porque él es el padre de la fe. Amén. Cuando nosotros vemos que él está diciendo esto, no está diciendo porque él sea israelita, nuestro padre, porque los israelitas decía, un padre tenemos y es Abraham. O sea, siempre, porque ellos descienden de Abraham. Pero cuando él está diciendo esto acá, le está escribiendo a una iglesia gentil, que no tiene nada que ver en el linaje terrenal de Israel. Le está diciendo nuestro padre Abraham, nuestro padre. ¿Por qué? Porque somos gente de fe, y los que somos de fe somos hijos de Abraham. Se mira esto. Entonces dice acá, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, si Abraham alcanzó esa justicia, está diciendo Pablo, por lo que él hacía, tiene que gloriarse. ¿Se ve? Pero no para con Dios. ¿Se está viendo? ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, porque él no lo alcanzó delante de Dios por lo que él hacía. Quiero tratar de explicar esto de una manera clara que se entienda. ¿Por qué? Que dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Vamos primero con esto. Vamos a ir al versículo 22 de ese mismo capítulo 4.
por lo cual también su fe le es contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, yo quiero que veamos esto acá. A Abraham le fue contada por justicia su fe. O sea, Dios le dijo a Abraham, tú eres justo por tu fe. Ahora Dios también nos va a decir a nosotros igual, tú eres justo por tu fe. ¿Se está viendo? ¿Qué está explicando Pablo acá? Que Abraham fue justificado por las obras, porque Santiago dice que una fe que no está muerta tiene obras que demuestran que Dios está allí en el creyente. ¿Se ve? Sí. Él fue justificado por sus obras, pero tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque Abraham, cuando creyó a Dios, todavía no tenía obras. ¿Se está viendo? Y Dios le dijo, tú eres justo. Tú eres justo. Eso es lo mismo que Dios hace con nosotros los creyentes. Cuando nosotros creemos, y esto no tiene que entrar en la cabeza bien, porque el diablo siempre trata de anular esto. Cuando nosotros creemos, Dios dice de nosotros, tú eres justo. Cuando nosotros somos incrédulos, Dios dice, tú eres injusto. ¿Se ve? Dios nos cuenta es la fe. La fe. No es por ahí una fe barata que venden, que yo creo, pero yo hago lo que me da la gana. No, diría Santiago, muéstrame esa fe sin obras y yo con mis obras te demostraré que soy alguien de fe. ¿Se está viendo? Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, vemos acá que nuestra fe es lo que nos hace justos. Por eso es que la Escritura nos dice que nos pongamos el escudo de la fe, para que el diablo no nos detenga. ¿Sí? Usted dirá, bueno, pero es que yo tengo fe, pero no tengo obras. Santiago explica aquello, ¿no? Pues si nosotros nos vemos acá, al versículo 10, Pablo está explicando esto. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o la incircuncisión? Pablo dice, ¿cómo le fue contada esta fe a él? Por justicia. Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Y Pablo dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Acá la circuncisión, hermano, simboliza nuestras obras en la carne. ¿Se ve? Eso es lo que simboliza la circuncisión. Nuestras obras en la carne demuestran que somos gente circuncidada en el corazón, porque del corazón emanan las obras de nuestra carne. ¿Se ve? Y ya lo vamos a explicar en Abraham. Vamos a ir directamente a Génesis, aunque el ejemplo de Pablo acá es Abraham. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Amén. Impresionante lo que dice Pablo acá. Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, como un sello de esa justicia que tuvo, la justicia de la fe que tuvo a un incircunciso. ¿Cuál es la justicia de nuestra fe? Venimos al Señor y todavía hay cosas en nosotros que ofenden a Dios. ¿Se ve? Hay cosas que ofenden a Dios y muchas veces incredulidades y dudas, porque lo negamos. ¿Por qué? Porque somos religiosos, pero negamos lo que la Biblia enseña aún en Abraham. Lo que la Biblia enseña aún en Abraham.
lo que somos. Sí, él fue declarado justo cuando no tenía ni siquiera una actitud de un justo, por su fe. Eso es lo que está diciendo Pablo. Para que con nosotros sea igual. Si nosotros vamos a Génesis, esto es por fe, la gloria sea siempre para Él. Nosotros vamos a Génesis, vemos allí que Él creyó y le fue contado por justicia. Amén. Entonces vemos que en el capítulo 17, mira esto, para que nos quede claro. Era Abraham de edad de 99 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99. ¿Cuánto tiempo habían pasado? 24 años. 24 años. Cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Nota porque es importante esto. Anda delante de mí y sé perfecto. Acciones, ¿ve? Acciones. Ten una actitud correcta. Esto es simbólico. Aunque en Abraham él lo vivió, para nosotros es una simbología. Y es de la circuncisión que simboliza nuestras obras. Sigamos leyendo. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y será padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré de naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tú serás y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaré entre mí y ustedes, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Mira esto. Y esta es una de las cosas que a Israel le costó entender. Israel pensaba que el pacto simplemente era circuncidar. Y se olvidaban de lo que Dios había hablado con Abraham cuando hizo el pacto. Y lo primero que Dios le dijo fue: anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí. Nosotros los cristianos lo hacemos. Andamos en el camino que es Jesús, en lo que Él dice, cada día adecuando nuestras vidas a la palabra, avanzando y creciendo en la palabra. Andamos delante de Él, buscando ¿qué? La perfección. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Y eso es la circuncisión. ¿Se está viendo? Sí. Esta circuncisión en la carne simbolizaba la circuncisión del corazón. Ya el mismo Moisés le dice a Israel: circuncidad al Señor el prepucio de vuestro corazón, circuncidad vuestro corazón a Dios, le decía Moisés. Entonces, acá nosotros vemos que Abraham era de 99 años cuando Dios le dijo: anda en gracia, sé influenciado. ¿Se está viendo? Allí fue que Dios le dijo. Y Abraham por fe avanzó. Que yo quiero que veamos acá. Si nos vamos un poquito más adelante, en el 11 él sigue hablando: circuncidaréis, ¿verdad? Y entonces en el 14 le estaba diciendo que el que no se circuncidara ha violado el pacto. Entonces en el 15 dice:
Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblo vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Amén. Así, ahí sabemos que estaba hablando de Cristo Jesús. Amén. Esto no lo explica Pablo, lo explica a los Gálatas de una manera más clara. Pero veamos, yo quiero que precisemos acá cómo iba avanzando la fe de Abraham. Era de 99 años y Dios le estaba diciendo: ahora anda en gracia. Ahora anda en gracia, anda delante de mí. O sea, sé influenciado, sé perfecto, busca la perfección. Le estaba diciendo Dios a Abraham. Nosotros cuando andamos en gracia buscamos las cosas de Dios y Jesús nos influencia y se hace. No es porque nosotros podamos hacerla. Es la fe la que opera allí, Jesús llevándonos. Él vive en nosotros. ¿Sí? Acá vemos que Abraham tenía 99 años y Dios le promete a Isaac y Abraham se ríe. No cree. ¿Se está viendo? Hay que hablar con palabras claras. No cree. Tenía 24 años caminando con Dios y no creía en aquello porque él decía que ya era un viejo y Sara tenía 90 años. Sí. Qué impresionante que el padre de la fe no crea. Esto nos lleva a nosotros a discernir algo muy importante en nuestra fe. Lo que Dios nos mide como fe a nosotros cuando nos ayuda no es la fe que nosotros pensamos tener para operar en el reino. ¿Se ve? Pablo habla a los corintios con sinceridad. Pablo habla a los corintios y habla de los dones espirituales. Y cuando Pablo habla de los dones espirituales, Pablo habla que hay un don de fe. Un don de fe. Esto está en 1 Corintios 14. Pablo habla de un don de fe. 1 Corintios 12, corrijo. Don de fe. Este don de fe nos lleva a nosotros a creer en niveles elevados. Y esto hay que entenderlo. Lo que pasa es que muchos vienen a la fe, pero no entienden las cosas de la fe. Dios nos ha dado a nosotros la mente para entender las cosas de la fe. Cuando Jesús iba a hacer uno de sus tantos milagros que él hizo, él le pregunta a cierta persona y le dice: ¿crees que puedo hacer esto? Impresionante. Entonces, el Señor le dice: Señor, yo creo, ayúdame a no ser incrédulo. ¿Se ve? Ayúdame a no ser incrédulo. La traducción allí dice: ayúdame incredulidad, dice Reina Valera, pero, o sea, Dios no va a ayudar a que seamos más incrédulos. O sea, ayúdame a no ser incrédulo. A no ser incrédulo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender, hermano, nuestra dependencia de Cristo. Nuestra dependencia de Cristo. Es importante para que Cristo nos influencie. Es triste ver a veces cómo las personas retroceden porque no entienden. No entienden. Todo se trata de la fe. Por fe Dios me ministra. Por fe Dios me lleva. Por fe yo recibo y avanzo. Hay personas que no avanzan más y se han estancado porque su fe, no tienen fe. Y creen que Dios los va a justificar así. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Y este es el problema de la humanidad, que no tiene fe en el Creador, no tiene fe en Dios. Y sin fe en Dios, vamos al infierno, hermano. El cielo es para los creyentes. El disfrutar la vida es para los creyentes. Nosotros los creyentes, Dios nos va bendiciendo paulatinamente. Lo que yo no pude tener sin Cristo, Dios en Cristo lo va haciendo en mí. Lo que yo no pude hacer sin Cristo, Dios en Cristo lo va haciendo conmigo. ¿Se ve? Y paulatinamente me va sembrando y va llevando mi vida para que sea un ejemplo para su gloria. Pero todo es por fe. Por esa fe que yo mantengo depositada en Él cada día. Por esa fe me compongo, por esa fe presto atención. Mire, una de las cosas que yo marqué en las cosas por qué Saúl cae. Saúl cae por no prestar atención. Y yo veo personas que son tan ilusas y ignoran esto tan importante del creyente, que es prestar atención. El creyente tiene esta sagacidad para prestar atención porque él sabe que es por fe. Y él sabe que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero no fue que Abraham dijo, ay, yo creo, y se emocionaba a veces hacía cosas. No. En Abraham hubo un sentimiento tan especial por eso que escuchaba, que se ancló allí. Yo recuerdo aún cuando el Señor me dijo, estábamos allá en la Gran Comisión en Guatire, y el Señor me dijo por medio de una profetisa, se llamaba Irma, me dice, te haré grande entre los grandes. A mí nunca se me olvida eso. Y cuando yo escuché eso, yo me anclé y mi ser escuchaba, era la voz directa del Dios vivo. Yo no la escuchaba a ella. Yo escuchaba, era más allá, porque la fe nos traslada, la fe nos lleva a dimensiones que no podemos imaginar. ¿Por qué? Porque es el Dios vivo que se nos hace presente cuando tenemos fe. Porque sabemos que Él está allí. Yo escuchaba a una mujer hablando, pero por fe yo entendía que Dios estaba allí y que me iba a recompensar como estaba diciendo. ¿Se está viendo? Eso es fe. Eso es fe. Y eso es lo que lo lleva a uno a que Dios haga en uno la fe. La fe. Porque dice Jesús, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías, pero ellos no tenían fe. Pero sí tenían fe porque ellos habían creído en Jesús. Pero no tenían una fe para andar en el reino. Tuvieron la fe que se necesitaba para creer en Jesús. Amén. Y esta es la fe que el diablo le roba a las personas. Esta fe de creer en Jesús. Que es la fe más pequeña. Que es la más pequeña. Y si la mantenemos nos va a llevar a la fe que hace grandes cosas. Que es la que Dios nos ministra. Abraham sonrió y pensaba que esto era muy difícil. ¿Cuántas veces nosotros no vemos las dificultades y tratamos de buscar la vuelta? No, Dios me va a ayudar, pero ¿entiendes? Pero estamos con esa mentalidad ahí tan chiquita, porque no podemos ir más allá, sabiendo que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Pero en el que le cree, en aquel que está prestando atención, pendiente, que Dios me va a decir. Es impresionante, porque a medida que vamos caminando, prestamos atención a todo, porque somos gente de fe. A todo, al sueño, a esto, a lo el otro dijo. Mira, yo escuché ahí pendiente. ¿Por qué? Porque somos gente de fe. Y sabemos que Dios opera es por la fe. Por la fe es que Dios opera. Allí Abraham tenía ese tiempo, pero Abraham era el padre de la fe estando allí, riéndose de aquello. Es impresionante, porque cuando llega Dios y trae la promesa, eso está en el capítulo 21, ya habían pasado muchas cosas y llega el Señor, ¿no? Capítulo 21 de Génesis,
En el nombre de Cristo Jesús. Visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, y Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. A mí me llama la impresión, o me llama la atención y me impresiona que Sara dice, no el que le creyere, dice el que lo oyere. Amén. El que lo oyere. Una cuestión impresionante, porque ella sabe que ella también se había reído. Porque después que Dios le da esta promesa, Él se le aparece más adelante en el encinar de Monré, y aparecen 3 varones. Y empieza a hablar con Abraham, y Abraham los hospeda y los recibe. Y entonces Dios empieza y le pregunta por Sara, y Sara está adentro. Y él le dice: ¿dónde está Sara? No, está allá adentro preparando la comida, Señor, esto y lo otro. Y el Señor le dice: ella va a dar un hijo. Y Sara se echó a reír también, igual que Abraham. Dios mira a Abraham fijamente y le dice: ¿por qué se rió Sara? Impresionante esto. O sea, los dos fueron incrédulos. Dudaron de que Dios podía hacer eso hasta ese nivel. Así somos nosotros, hermano. No se engañe. Yo no estoy sembrando incredulidad, porque es por fe que nosotros estamos acá. Es por fe. Pero a veces cuando Dios nos promedia las cosas que se ven complejas, ahí estamos dudando. Ahí estamos dudando. Y estamos tratando de medir las obras que Dios hace. Pero la Biblia nos enseña por todos sus ejemplos que nadie ha podido medir lo que Dios hace. Dios pudo haber llevado a Israel por cualquier otro lugar, pero quiso exponerlos al mar para que vieran que Él es Dios. Pero ¿cómo iban a ver que Él era Dios teniendo la imposibilidad ahí delante de ellos? Para despertar su fe. Por eso más adelante se le molesta y le dice: ¿hasta cuándo este pueblo no me cree? Por eso es que nosotros los creyentes sabemos mirar y recordamos: uy, no, la sillita, el púlpito, cómo el Señor ha ido haciendo las cosas. ¿Para qué? Para que las situaciones no nos lleven a ser incrédulos. ¿Se ve? Porque el tiempo pasa, pero Dios va dejando su huella en medio de nosotros. Haciendo cosas, va dejando su huella para que nosotros más adelante no nos pongamos brutos. Y si nos ponemos brutos, igual que Israel, ¿hasta cuándo este pueblo no me cree? ¿Se ve? Esto es importante, porque las personas dejan de alcanzar las cosas de Dios por no creerle. Porque el diablo sabe sembrar, y crea lo que sabe sembrar. Dice Jesús que Él sembró cizaña. Sembró cizaña en el campo donde estaba el trigo. Uy, vaya que el diablo es tremendo. Sabe meter las cosas que nos van a destruir. Las sabe meter. Pero si nosotros somos personas, así como dice Pablo a Timoteo, que guardamos nuestra fe, porque Él guardará nuestro depósito hasta aquel día. Esa es esa confianza que nosotros tenemos en Él. Si nosotros somos personas que nos mantenemos en la fe, cuando nosotros nos mantenemos en la fe, puede Él sembrar lo que sea, pero eso va quedando en el camino. Va quedando y las cosas van pasando. Porque el de fe es el que va a prosperar. Mira, hermano, nosotros nunca le vamos a poder decir a Dios que Dios ha sido injusto con nosotros. Si alguien deja de alcanzar las cosas, es porque no ha prestado atención a lo que Dios dice. Porque no ha prestado atención. Yo quiero que vaya un momento a Hebreos 12, para que veas cómo nos exhorta el apóstol a los hebreos, acá en Hebreos 12. El apóstol a los hebreos viene hablando de un contexto de la disciplina
Y nos dice ahí en el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo pienso que todos hemos leído este capítulo y puedo hablar claramente, parafrasear acá sobre estas cosas. Sabemos acá que la disciplina la aplica el Señor. Amén. Él viene diciendo allí en ese capítulo que Él al hijo que ama lo disciplina. Como Dios nos disciplina a nosotros con las situaciones de la vida, las situaciones en nuestro hogar, en la casa, en la calle, cómo a veces nos responden, cómo a veces nos tratan, la necesidad, lo que a veces nos falta. Todas esas cosas son disciplina de Dios sobre nosotros. Pablo lo dice de una manera clara: he aprendido a estar, cualquiera sea mi situación, de una manera contenta, alegre. Por todo y para todo yo he sido enseñado, dice el apóstol Pablo. Me enseñaron. ¿Quién lo enseñó? El Señor. Sencillo, el Señor. Lo hizo, permitió que lo apedrearan, permitió que pasara circunstancias adversas, permitió que en momentos tuviera, permitió que en momentos le faltara, permitió que llorara, que se alegrara y que en todo él pudiera estar contento, alegre de que Dios estaba con él. Amén. Eso fue lo que Dios le enseñó. Eso fue lo que Dios le enseñó. Que en todo momento él entendiera que él estaba allí y que lo iba a premiar por él haberlo buscado. ¿Se ve? Porque eso es una realidad para el creyente. Dios nos va a premiar. Eso es una realidad al creyente. Esto es importante. Nosotros tenemos que entender que las promesas son para la gente de fe. La Biblia es un libro de fe. Si usted dejó de creer, dice Jesús, que si la sal se hiciera insípida, ¿cómo se volverá a salar? No sirve para nada, dice Jesús. No podemos perder nuestra fe. El diablo es un artista en robar la fe. Sabe robar la fe. Porque como decía un predicador que lo escuchaba temprano, él decía que el diablo era un artista en hacerle creer a las personas. Él iba y le hacía el daño y después le echaba la culpa a Dios. Y es así. Él es un artista echándole la culpa a Dios. Pero Dios, cuando dice algo, Él cumple. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender algo que es muy importante. Dios cumple, pero no cuando tú quieres. Y te invito nuevamente a leer ese capítulo 21. Aparta allí Hebreos 12 y vamos al capítulo 21 de Génesis. Y quiero que prestes atención. Observa cómo comienza el capítulo 21. Visitó el Señor a Sara como había dicho. ¿Qué es lo primero que le dice? Visitó como había dicho. Vino a cumplir lo que prometió como lo había prometido. Amén. Yo no sé cuántas veces el Señor me ha dicho a mí orando: te visitaré, vendré a ti. Él nos dice: yo cumplo lo que prometo, yo hago lo que digo. Y esto nosotros tenemos que entenderlo. E hizo el Señor con Sara como había hablado. Amén. Esto es muy importante. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Esto es algo que hay algunos que les gusta obviar. No, en el tiempo que Él había dicho. Pero habían pasado 75 años. 75 años habían pasado. Pero Dios le había dado un tiempo. Antes de esto, Dios le apareció y en el encinar de Manrey, ahí donde le dice: según el tiempo de la vida, volveré a ti. Lo visitó. Amén. Ahí sí le dio un tiempo específico. Pero Dios a todos no le da tiempo específico. Hay algunos que Dios le da tiempo específico, hay otros que no. Por lo menos a Ezequías, Él le dio un tiempo específico. Ezequías le dijo que moriría, que acomodara sus cosas. ¿Sí?
Ezequías se puso a orar y cuando empezó a orar, le oró a Dios y Dios le mandó a Isaías nuevamente, mira, Andy, háblale y dile que ya le voy a dar 15 años más. Y Dios le dio 15 años más, un tiempo específico. En 15 años él murió, como Dios le había dado un tiempo específico. Dios hace las cosas, Dios es tremendo. Pero no a todos le da tiempo específico. ¿Se ve? No a todos le dice, morirás mañana. No a todos le dice, mira, mañana haré esto, pasado haré esto, no. Dios promete y hace las cosas. Jesús vino y no vino en el tiempo específico. ¿Se está viendo? Él vino en el tiempo de Dios. Porque el tiempo específico lo podían determinar ellos de muchas maneras. No tenían en realidad una manera de saber cuándo era el tiempo. Nosotros hoy leemos la Biblia y claro, es muy fácil cuando tenemos revelación precisar todas las cosas. Es sencillo. Cuando todo ha pasado, sacar cuenta y saber que Dios estaba mostrando todo de una manera muy clara. ¿Se ve? Porque tenemos la profecía. Pero antes de que suceda, usted no puede promediar nada, porque Él es el Dios de lo imposible. El que hace cosas que usted no va a alcanzar a entender. Por mucho que quiera entender sus pensamientos, como dice David, si trato de enumerarlo, no alcanzaré a entender el número de ellos. No podré, porque es imposible. Es imposible, porque Dios es Dios, hermano. Él es Dios. Cuando Él dice algo, Él lo hace, pero en su tiempo. El apóstol a los Hebreos nos exhorta, pero en el capítulo 6, dejen allí el 12 porque quiero que veamos algo allí que es importante. Dios es bueno y es maravilloso. En el capítulo 6, Él nos dice Pablo en el versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Amén. O sea, para que seguramente reciban aquello que esperan. Tenemos que mantener esa misma confianza del comienzo. Yo no puedo dejar que las situaciones cambien mi fe. No puedo permitirlo. Las situaciones, hay veces que cambian nuestro estado de ánimo. Sí, ¿cuántas veces no sucede? Pero nuestra fe no la debe cambiar, porque si la cambia, nosotros no vamos a recibir lo prometido. ¿Se está viendo? Si el justo se apartare de su justicia, yo me olvidaré de su justicia, dice Dios. Pero no es injusto para olvidar el trabajo. No es injusto. O sea, lo que nos está diciendo acá es que la recompensa que nosotros estamos esperando no la vamos a recibir. O sea, cuando nosotros queramos poner cuenta con Dios que pero yo hice esto, Señor, y ahora no voy a recibir la recompensa. No. Si Dios pone todo eso en una balanza, tú todavía tienes que pagarle a Dios. Todavía tienes que devolverle a Dios cuando queremos poner que por obras nosotros vamos a recibir. O sea, por eso hizo Pablo que al que obra se le debe salario. ¿Dios nos debe salario a nosotros? Es una pregunta absurda. ¿Dios nos debe salario? Como dije, una pregunta absurda. No requiere ni siquiera responderla. ¿Cómo Dios nos va a deber salario a nosotros? Todo lo que hay debajo del cielo es de Él. Aún nosotros le pertenecemos. Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice el Señor. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros sabemos, hermanos, que necesitamos esperar el tiempo de Dios. Dice el predicador, para todo lo que se quiere. Vamos a Eclesiastés 3. Eclesiastés 3. Dios es bueno y es maravilloso. Al sea la gloria para siempre. Eclesiastés 3.
Vamos allí. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. No lo vamos a leer más allá para no. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. ¿Cuál será ese tiempo, hermano? El tiempo de Dios. Amén. Dice Pablo que Él preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Todos los tiempos están en su mano. Él hace como quiere. Cuando uno mira, hermano, la fe, uno se da cuenta que el Dios de los cielos nos mira y hace cosas con nosotros. Es impresionante el Señor. Nos da una vida que le agrade a Él. Nos lleva a lo que lo agrada a Él. Por eso es que cuando nosotros prestamos atención, hermanos, estamos seguros. Porque cuando las personas pierden la fe, vamos a Hebreos 12. Hebreos 12, que le dije que lo apartara. Decimos que estaba hablando de la disciplina, ¿cierto? Y en el versículo 12 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mira esto. Después que él habla de la disciplina, que Dios nos da esa disciplina, y nos disciplina porque somos sus hijos, él viene diciendo: no menosprecies la disciplina del Señor, porque Él al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo, ¿verdad? Y después nos dice en el 11 que todo, que produce un buen fruto en aquellos que se ejercitan, que se dejan disciplinar por Dios y aprenden de eso que Dios trae sobre sus vidas. Amén. Son aquellos que van a recibir un fruto apacible en ellos, que viene de parte de Dios. Entonces dice: por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Porque Pablo escribe aquí a gente que en medio de esa disciplina ya las manos ya no las levantan para alabar a Dios como deben. Ya esas rodillas están paralizadas, ya no quieren orarle al Señor porque ya no creen como antes. Perdieron esa confianza que antes tenían y están paralizadas, ¿verdad? Entonces sigue diciendo el apóstol a los hebreos: haced senda derecha para vuestros pies. O sea, porque ya no se preocupan por acomodar sus cosas, hacer las cosas bien, porque a Dios le agrada así. Ya muchos pierden hasta el temor. Y dice Pablo a los Efesios que muchos con avidez se entregaron a la inmundicia. ¿Entiendes? Porque perdieron esa sensibilidad. Esa sensibilidad es eso que nosotros tenemos para buscar a Dios. Se ve esa sensibilidad de recibir la palabra y es la palabra, amén, Señor, amén. Y es lo que desde el comienzo, cuando uno viene al Señor, tiene que uno escucha: uy, Señor, tú dices esto, y uno empieza a buscar de cambiar aquello, buscar de hacer una senda derecha. Sí, eso es lo que está diciendo el apóstol a los hebreos, porque estas personas lo perdieron. ¿Por causa de qué? Del tiempo. Evidentemente es algo que Abraham no había perdido. Usted a Abraham lo ve allí y lo ve que Abraham se ríe, ¿no? Volvamos allá, pero apartemos acá. En el capítulo 17, en el verso 17, se postró sobre su rostro y se rió. Amén. Pero yo quiero invitarte a que te devuelvas, porque en el 17 nos está diciendo el versículo 1 que era de 99 años. Pero dice, vamos a leerlo: era Abraham de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo. ¿Qué hizo Abraham? Entonces que Dios le apareció, que Dios apareció. No. Porque la Escritura nos enseña que a Dios nadie lo ha visto jamás, ni lo puede ver. Si yo no voy a inventar algo, ya la Escritura me enseña que no es así. Dice que le apareció, estoy hablando en términos espirituales, y los creyentes entendemos eso.
Los creyentes, yo como pastor en mi vida espiritual, desde que el Señor me llamó, cuando el Señor me llama, yo empecé a ver una particularidad en lo que yo hacía. Yo veía que la palabra yo la leía y la entendía. Y hablaba con otras personas y me veía en conocimiento, que mi conocimiento estaba mucho más alto que el de las otras personas. Hoy yo diciendo no es que yo era más, sino que hoy diciendo que era un don que Dios me estaba dando. Y comencé yo y eso se empezó a expresar en mí. Ojo, el Espíritu Santo operando en uno. Y voy viendo aquello y el conocimiento, la doctrina, la misma doctrina bíblica que hoy predico, no cambia. Pero yo estaba lleno de errores, de malas actitudes, de malas cosas que Dios ha venido quitando de mi vida, y todavía hay muchas que las irá quitando en el camino. ¿Se ve? Sí. Yo veo que la palabra yo la veía en un sentido y es la misma doctrina, pero más adelante esa misma doctrina, siendo la misma doctrina, la veía más profundo, y más adelante siendo la misma doctrina más profundo. Y después Dios fue añadiendo a esa misma ciencia que me iba dando sabiduría. La sabiduría para entregarla. Y todo eso fue viniendo paulatinamente. ¿Se ve? Porque Dios nos va dando en el camino. Y esto lo vivimos los creyentes. Si nosotros, vamos a Hebreos 12, si nosotros dejamos que las situaciones en el camino entren, nos van a estorbar. Dice el apóstol a los hebreos, aquí en Hebreos 12, cuando viene diciendo el versículo 13, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hasta que dice, seguid. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Una raíz de amargura que les estorbe. Yo quiero llevarte a entender esto, pero en el mismo contexto, para no salirme. Él viene diciendo que levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y haga senda derecha para vuestros pies. Está hablando de una mala actitud que hay en esas personas. Ya no lavan, ya no oran como deben, ya no están corrigiendo sus pasos como lo hacían antes. ¿Se ve? Sí. Una mala actitud. Entonces está diciendo el apóstol a los hebreos, mira que no brote una raíz de amargura, porque lo próximo a eso es una raíz de amargura que estorba. Porque ¿qué hace una raíz de amargura? Yo me amargo por algo. Yo me amargo porque algo no salió como yo esperaba. Y acá es donde está el gran problema de las personas que se detienen, que no entienden que no es lo que tú esperas. Y por eso es que muchos caen, porque vienen a Dios y entonces piensan que Dios va a hacer lo que uno espera. Dios no hace lo que nosotros esperamos. Dios nos está llamando a nosotros. La obra es de Dios. Y dijo Dios sea la luz. ¿De quién es la obra? ¿Es nuestra? No, es de Dios. Es nuestra arrogancia y nuestro corazón que Dios dice que se voltea a lo malo. Sí, ciertamente, porque nos creemos dueños de lo que es de Él. Nada es nuestro, nada. Ni aún este cuerpo nos pertenece, de Él, de Él. Por eso le digo, del polvo viene, al polvo volverás. ¿Por qué? Por desobediente. El castigo que Dios nos dio por la desobediencia del hombre, porque Él nos creó. Él nos creó. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nosotros entendemos que Dios nos ha llamado a hacer algo que Él preparó. Y por fe nosotros vamos allí. Y nuestra fe nos dice que Él nos va a premiar. Ojo, nos va a premiar por habernos acercado. Es tremendo. Él es Dios y hace lo que quiere.
pero quiere que nos acerquemos libremente, porque eso es la fe. Lo que nos lleva a decirle, Señor, Abraham, heme aquí. ¿Se ve? Aquí me tienes. Esto es importante. ¿Por qué? Porque eso demuestra nuestra actitud delante de Él. Es lo que tú dices. ¿Cuántas veces no queremos hacer lo que no? Pero que sea lo que tú quieres, pero que eso sea una actitud real, porque Dios no se traga palabritas. No, sí, Señor, que sea lo que tú quieras, pero Dios sabe que no le estamos entregando nada. Eso tiene que ser una actitud de corazón. Y eso no lo produce una convicción de 2, 3 días. Por eso Pablo dice, no un nuevo. Uno que actúa así no es un nuevo. Por eso es que debemos vencer esas cosas, esa hipocresía, todas esas cosas hay que vencerlas para poder avanzar, ir adelante. Por eso Dios trata tanto tiempo con nosotros, porque al madurar nuestra actitud cambia para con Él. Para con Él. Y cuando venimos a la iglesia, venimos con reverencia a escuchar y a aprender de Dios, a crecer con Dios. Y por eso lo vemos claramente. ¿Por qué el espiritual siempre lo ve claramente? Dios siempre está. Siempre. Porque algunos no lo ven. Es el detalle. ¿Por qué no lo ven? Porque no aplican su fe. La Escritura te demuestra cómo vas a aplicar tu fe de una manera clara. Viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay otra manera de aplicar la fe. Algunos, yo aplico la fe haciendo. No. La fe tú la aplicas oyendo. Cuando oyes, aplicas tu fe. ¿Por qué? Porque le pones a eso que Dios está diciendo tu querer. Y cuando se lo pones genuinamente, Jesús obra en ti y se produzca el hacer. Qué impresionante. Qué impresionante la fe. Pero hay que vivirla para poder entenderla. Hay que vivirla. Porque queremos entender teoría sin práctica. No, hay que vivir la práctica para entender la teoría. Para saber esto es así, tan claro que está allí. Claro, porque ahora lo vives y sabes que es claro. Se evidencia en ti la obra de Dios. Por eso la ves clara. Entonces mira esto. Nos está diciendo acá que una raíz de amargura nos estorbe. Pero dice en el 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Amén. No sea que haya un fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por ahí hay unas comiquitas que Abraham le bajó a su hermano que dicen super libro y pasan la parte de Jacob y Esaú, es bien bonita. Y Esaú dice en la comiquita, ¿no? Que ¿para qué yo quiero eso y esto? Y yo me imagino la actitud de Esaú cuando Jacob le pidió aquello. Porque yo dice la palabra que amé a Jacob y aborrecí a Esaú, porque Jacob tuvo una actitud de fe y Esaú una actitud de incredulidad. ¿Cuántas veces no tenemos esas actitudes de incredulidad? Actitudes profanas y fornicarias, dice el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios. Cuando Dios nos dice esto, una profecía esto, y no tomamos una actitud correcta ante eso, estamos actuando igual. Y eso fue lo que hizo Esaú, porque veamos en términos humanos, qué gran cosa hizo Esaú, en términos humanos, hablando como hombres. Qué gran cosa hizo Esaú. Y le dijo, bueno, te vendan, dame. Él pudo haberle dicho, era jugando después, en términos humanos. Pero Dios mira eso, ¿se está viendo? Dios miró su actitud para con él. Porque ¿qué tenía la primogenitura? Que Dios había dicho que el primogénito es de él.
Sencillo, es mío el que abre la matriz. Sencillo. Hermano, por eso lo dice la ley, mucho más adelante. La ley fue añadida a causa de las transgresiones, ya estaba. Ya ellos sabían lo que Dios había dicho, por eso ofrendaban, por eso diezmaban, por eso hacían todo aquello. Pero lo hacían por fe, no por obras, por fe. ¿Se ve? Porque por obras, porque la ley nos lo dice y lo hacemos. Por fe, porque creemos en Dios y es lo que agradable delante de Dios y lo hacemos. Hay una diferencia bastante palpable, una diferencia. ¿Sí? Jacob amaba la primogenitura, que sabía que no la podía obtener porque él salió de segundo. Que la Biblia nos muestra cómo ese fue ese nacimiento y fue impresionante. Impresionante, tanto que su mamá dijo que para qué quería la vida si tenía esa lucha en su vientre. Impresionante. Son cosas que la palabra nos enseña. Sí. Cuando dice la palabra a Jacob amé, es por la actitud que tuvo Jacob. Hermano, nosotros queremos alcanzar las cosas delante de Dios y tenemos que tener cuidado con nuestra fe. Nuestra fe, ya Santiago nos dio la clave para discernir que ella está allí. Como estamos accionando, ahí hay fe. Santiago lo dice, mira tus obras y verás si tienes fe. Mírala, mira tus obras. ¿Cómo accionas hacia Dios? Así le demuestras a Dios qué valor le das a lo que Él dice. Porque las cosas de Dios son extraordinarias, cosas que vienen que sobrepasan a nuestro entendimiento. Y vienen por fe. Ahí Israel tuvo la imposibilidad, pero ahí estuvo Moisés y lanzó su vara y Dios abrió el mar. Había un hombre de fe allí, creyendo y operando a lo que Dios le decía. Yo como creyente veo ahí una lucha. Moisés no veía claramente ahí a Dios que estaba y la voz, no. Eso es aquí en el corazón. Y eso es una lucha, créalo. Es una lucha. Moisés estaba mucho más experimentado que nosotros. Claro que sí, era un hombre que había sido tratado por Dios de una manera impresionante. Ya discernía la voz de Dios. Algo que nosotros aprendemos con el pasar de los años, a discernir su voz. Porque ahorita el diablo también de meter cualquier cosa. Y hay gente porque piensan que Dios le dijo algo y resulta que fue el diablo, se han ido hasta de sus iglesias. Una cuestión impresionante. Porque no han aprendido a discernir la voz de Dios. Y no han entendido que el diablo imita y es un buen imitador. Es un hipócrita, imita, es un actor. Sí. Nosotros tenemos que tener sabiduría. Porque con nuestra fe es que honramos a Dios. Con nuestra fe es que le glorificamos. Cuando usted ve personas allí escogiendo ser maltratados, dice el Espíritu Santo en el libro de los Hebreos, dice hablando de Moisés, escogiendo ser maltratado con su pueblo, que en vez de recibir los galardones y todas esas riquezas y el deleite de Egipto. ¿Por qué él hizo eso? Por fe. Amén. Por fe. Por fe en Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Es la pregunta. A veces Dios nos pide cosas muy, muy pequeñas, alguito de nuestro tiempo y estamos ahí tratando de derruchar a Dios. De quitarle a Dios. Uy, así nos llamamos cristianos. Los cristianos somos gente de fe, gente que trabajamos por fe, que aplicamos la fe, que avanzamos en la fe, gente que todo lo que hacemos es porque le creemos a Dios. Es así. Dios nos ha llamado a nosotros a ser gente de fe, gente que atendamos a lo que Dios dice, que obedezcamos a la fe, a lo que Dios dice. Eso es lo que va a traer la vida de Dios hacia nosotros, la fe. No le estar ahí sacando cuentas, ay, pero si hago esto, pierdo esto, pero si hago esto, no me sale aquello. El que es así nunca ve las obras de Dios, nunca las va a ver en su vida. El que ve las obras de Dios en su vida es el que cree, el que confía y el que pone a Dios por delante, por encima. Ese es el que va a ver la gloria de Dios. Sencillo. Es triste, mira, es triste ver cómo personas menguan porque dejan de creer. Dejan de creer. Dejan de confiar en que Dios lo dijo y Él lo va a hacer. O sea, ¿por qué estar mirando los tiempos? ¿Por qué no más bien ver
como un creyente ha de ver. ¿Cómo ha de ver un creyente? Un creyente siempre ha de ver en el sentido de cómo estoy yo, cómo estoy preparándome para recibir lo que Dios ha dicho. Dice Isaías, ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha ese lugar a donde colocaste tu tienda. Nota que él comienza así, ensancha el lugar de tu tienda. El lugar es donde se coloca la carpa, por decirlo así. Ensancha. Después alarga tus estacas, extiéndelas. Después alarga tus cortinas. Es una cuestión impresionante. Nosotros somos los que decidimos prepararnos. ¿Y cómo lo hacemos? No es algo físico, es algo espiritual con nuestra fe. Tú dijiste esto, Señor, esto es lo que yo voy a hacer. Tú dijiste eso, acá yo voy a estar operando en eso. Y si me hallo dentro de 3 meses operando en eso y el diablo viene con una de sus mentiras a decirme que ya eso no más, que eso no más, yo tengo que tener la misma confianza del comienzo para plena certeza de lo que espero. Porque si no, no voy a recibir nada. No voy a recibir nada. Si yo no, pero ya no. No, Dios no le da gente así. Por eso nos pone un ejemplo como Abraham. Mira el tiempo que pasó Abraham. El tiempo de Abraham no mide cuánto va a pasar tú o no. Puede pasar más del tiempo de Abraham, puede pasar menos. Solo Dios lo sabe. Dios hace las cosas como Él sabe hacerlas, porque Él es Dios. Y sus tiempos son los de Él. Nuestro llamado es el que Él quiso darnos. Impresionante cuando yo veo estas cosas. Impresionante. Yo veo, mira, hay alguno que me pueda decir, no, hermano, es que usted no sabe lo que yo he pasado. Usted porque el Señor, porque las personas a veces sacan esas cosas. Sacan esas cosas. Y dicen, no, usted no sabe porque usted tiene esto, o porque usted está. Porque miden siempre la obra por la obra de otro. Hermano, pero lo que usted pasa en un área, de repente yo no lo paso. Pero de repente lo que yo paso en un área, usted no lo pasa, ¿se está viendo? Y lo que a mí me está doliendo no es lo que le está doliendo a usted. Entonces son cosas que tenemos que tener cuidado con eso. ¿Sí? Acá vemos en el libro de Job, en Job 42. Job 42. Disculpen, Job 1. Job 1. Dios es bueno y es maravilloso. Esto es impresionante porque en el versículo 21 dice Job, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En todo esto Job no pecó, pero lo más importante que no hizo Job, te dirá más importante, sí, porque esa es su fe, no atribuyó despropósito alguno a Dios en todo lo que le pasó. ¿Y qué le pasó? Créalo que aquí no hay ninguno que haya pasado lo que a Job le pasó. Y con todo eso, él no atribuyó despropósito alguno en Dios. O sea, por algo viene esto, pero Dios está conmigo. ¿Se ve? Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Dice Isaías que cuando él envía juicios, los pueblos aprenden a hacer justicia. Si me viene la situación, yo tengo que aprender de la situación. Y más bien tratar de mirar en la situación que Dios me quiere enseñar. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy caminando? O sea, haced derechas sendas para vuestros pies, porque Dios te está disciplinando. Haz sendas derechas para tus pies. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y esto es importante, porque Dios es el que lo hace todo. Dios es el que lo hace todo.
Porque no están siendo probadas nuestras obras, si son buenas o malas. No, Dios no está probando eso. Dios está probando nuestra fe. Porque la Biblia habla de que no Él nos prueba para ver qué vamos a hacer bueno, qué vamos a hacer malo. No, la Biblia habla de que Él prueba nuestra fe para ver si le vamos a creer como al comienzo. Por eso dice Pedro que si es necesario por un poco de tiempo vuestra fe sea probada. ¿Cómo? O sea, hay sumergido en diversas pruebas. Y ahí Dios prueba nuestra fe. ¿Para qué? Para ver si es fe. Para ver si es fe, si le creemos a Él. Es así. Por mucho que tratemos de evidenciar algo que no está allí, nunca se va a ver que está allí. Porque lo que está siempre se va a ver que está. Cuando tenemos un problema, Dios lo va a mostrar siempre. Tenemos un problema. Y si no entendemos que tenemos un problema, ahí siempre va a estar ese problema. El Señor le dijo a Israel, dromedaria, acostumbrada al desierto. Hay gente que se acostumbran al desierto, a estar en necesidad ahí metido. Y ahí se acostumbran, como un camello. Dios no nos llamó a eso. Pero si queremos estar allí, allí vamos a estar. Hasta que entendamos que Dios quiere que salgamos de allí. Pero si no prestamos atención, no vamos a salir. Porque viene por fe, que es al oír la palabra. ¿Se ve? Y son cosas. Dios nos ha llamado a cosas buenas, pero lo que Él prueba es nuestra fe. Cuando somos inteligentes sabemos que Dios no nos justifica por lo bueno que seamos. Dios nos justifica por lo que le creemos. Por eso algunos no entendían por qué Pablo, habiendo perseguido la iglesia, era un instrumento tan especial. Gloria a Dios, porque era alguien de fe. Y los que somos de fe, Dios nos usa. Dios nos usa. A la gente de fe, Dios no usa a la gente incrédula. A la gente que no es de fe, Dios no la usa. Porque ¿sabes qué hace la gente que no tiene fe? Pone tropiezo. Ponen tropiezo una y otra vez. ¿Sabes por qué? Porque no prestan atención a eso, porque no lo creen. No lo creen. Como no lo creen, siguen igual. ¿Se está viendo? Y siguen igual, porque no lo creen. Pero el que cree, endereza su senda, acomoda su camino. Y mire, y ese es el que va de gloria en gloria. Qué importante entender esto. De esto, Dios cumplió a Abraham y ha de cumplirnos a nosotros. ¿Por qué Dios cumplió a Abraham? Por la fe. Porque ha de cumplirnos a nosotros por la fe. ¿Qué debemos de mantener? Nuestra fe. Nuestra fe se ven con nuestras obras. Cosas que no pudimos hacer antier, hoy podemos hacerlas. Cosas que dejamos de hacer antes, hoy podemos hacerlas. Cosas que se perdieron antes, hoy van a aparecer, porque Dios es poderoso para traer las cosas, para que nosotros andemos en ellas, porque Él prepara las obras, pero nosotros debemos andar en ellas. ¿Qué pasó con Israel? Dios lo llevaba ahí, y lo llevaba ahí, y lo llevaba ahí. Pero vieron sus obras 40 años, pero viéndolas, nunca entraban en sus obras, porque no le creían. ¿Se ve? Pero ahí la veían una y otra vez. Y pero y otra vez esto, y otra vez. Porque no le creían. Pero ahí Dios pasa nuevamente. ¿Por qué? Porque Él quiere que sepamos que Él está allí y que quiere recompensarnos. Y esa es la diferencia. La diferencia la hace Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Dios es bueno y es maravilloso. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia y por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, por el privilegio tan grande que nos has dado para servirte, Padre. Te alabamos, Padre, y te damos gracias. Lo hacemos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por los hermanos. Gracias por tu obra, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Muchas gracias, Señor.
Amén y amén. Gracias, Señor.